Muy buenos días, muy buenos días. Nos encontramos en las afueras del Teatro Nacional junto al viceministro Max Valverde. Les saluda el periodista Esteban Arrieta. Estamos aquí hoy para conversar sobre la inversión que pretende hacer el Estado para la restauración y el salvamento de la... Hacemos mucho el estar con nosotros hoy acá conversando en este Facebook Live. Bueno, muchas gracias por de nuevo tener la oportunidad de seguir explicando el proyecto y su pertinencia. Claro. Max, en primera instancia estamos hablando, vamos a ir caminando. Sí, claro. Estamos hablando en primera instancia de 31 millones de dólares, ¿no? ¿Cómo se justifica una inversión que es onerosa en momentos de problemas fiscales que tiene Costa Rica? Bueno, hay varias razones para justificar esta inversión. En primer lugar, estamos hablando no de un edificio cualquiera, estamos hablando de nuestra máxima joya patrimonial arquitectónica. Tenemos 122 años de diferentes generaciones de costarricenses y gobiernos de estar cuidando esta joya y bueno, tiene una carga simbólica fundamental, es importantísima, es visitado por 150,000 costarricenses y turistas al año. Por otra parte es importante mencionar que el proyecto es un proyecto integral que tiene varias etapas y tiene varios componentes. Y es un proyecto, aunque el monto es importante, son 31 millones de dólares, es un montón de dinero. Ese monto ha salido de diseños, prediseños, estudios técnicos realizados por consultores nacionales e internacionales en los últimos periodos, los últimos 3 años. Por lo tanto, no es una cifra antojadiza, y lo que quisimos con esto es dejar de estar poniendo parches a las diferentes necesidades del edificio patrimonial y entrarle de una vez por todas y tratar de resolver los diferentes problemas que se han venido acumulando a través de los 122 años. Un par de cosas más con respecto al tema fiscal. Uno es que esto es inversión pública y en momentos de desactivación económica el país lo que requiere es inversión e inversión pública. Claro. Esto no es un gasto, esto no se va a ir pagando salarios, en alquileres de edificios, o sea, lo que estamos haciendo es una inversión en infraestructura cultural. ¿Cuándo fue la última vez, don Max, que se hizo una inversión fuerte para la remodelación, restauración del Teatro Nacional? Mire, en los últimos, podría decir, en los últimos 15 años se han hecho inversiones que pueden andar por ahí de los 3.8 o 4 millones de dólares. Es decir, el proceso de conservación y de restauración de este lugar es permanente, porque es un edificio que sigue sufriendo las inclemencias del clima, o sea, son 122 años de existir. Entonces, a partir sobre todo del 2003 se han hecho diferentes inversiones importantes. Tenemos que recordar tal vez que el periodo anterior de una inversión grande fue por allá del año 93, después del terremoto de Limón, en donde hubo que intervenir cúpula y hacer varios arreglos importantes. Sí. En algún momento, don Max, ¿usted se imaginó que una inversión de este tipo para salvaguardar esta joya arquitectónica, histórica, cultural y turística fuera a tener tanta crítica, tanto cuestionamiento? Bueno, yo creo que es normal. A ver, primero creo que con la mayor parte de los diputados y diputadas que nos hemos reunido han recibido con muy buena intención el proyecto. Entonces yo siento que en realidad el proyecto tiene un buen nivel de apoyo. Ahora es la función de la Asamblea Legislativa en el ejercicio de su competencia soberana cuestionar si las propuestas que hace el Ejecutivo de endeudamiento y otros son las más apropiadas. Y en ese sentido hay muchos préstamos internacionales que también han pasado por diferentes tamices de cuestionamiento. Entonces, por ese lado no me sorprende particularmente. Lo que sí me ha sorprendido particularmente es hay algunos comentarios que a mí me han llenado de muchísima preocupación en relación de
cómo nos estamos construyendo como sociedad. Por ejemplo, el día de ayer en la mañana recibí un comentario que decía, saquemos esos 31 millones de dólares, pero no para el Teatro Nacional, sino para construir cárceles o una cárcel. Primero, como que si la inversión en el Teatro Nacional le estuviese quitando dinero a algunas otras prioridades nacionales, cuando vienen en ejecución diferentes préstamos internacionales desde la administración anterior para construir infraestructura carcelaria. Pero en particular el tema es que se pueda posicionar la inversión en cultura justamente como motor de creación de cohesión, identidad social, movilidad, y que se piense que eso no es importante en relación con el sistema. Por ejemplo, ese tipo de cosas a mí sí me han sorprendido. Pero el nivel de discusión me parece el normal y el apropiado. Es bastante dinero. Y los señores diputados y los costarricenses y las costarricenses tienen todo el derecho de decir, mire, esta es la mejor inversión. Pudimos haberlo hecho con menos dinero. Se pudo haber hecho en etapas. Todas esas preguntas son pertinentes y válidas y creo que las hemos ido contestando y las seguiremos contestando. Claro. Independientemente del debate público, será la Asamblea Legislativa la que finalmente tome la decisión sobre el empréstito de 31 millones de dólares. En ese sentido, hay que hacer una labor de convencimiento, pareciera bastante grande para que los señores diputados estén de acuerdo con esta inversión. Nosotros venimos trabajando desde hace tiempo con visitas, con la Asamblea Legislativa anterior, también con la actual, con visitas, reuniones bilaterales, reuniones en grupo. O sea, tenemos un rato de venir trabajando con el Congreso. El proyecto se presentó desde el año pasado y sí hay que decir que tomó un ímpetu diferente justo este año a partir de la quema del Museo de Río en Brasil. Entonces, la quema de ese museo creo que llamó la atención sobre lo que nosotros hemos venido advirtiendo y es que el edificio patrimonial está en riesgo, se puede quemar. Hemos tenido 2 inicios de incendio en los últimos 2 años que han sido controlados con medios precarios, lo que tenemos, un sistema de primeros auxilios, que es básicamente lo que tenemos. Y entonces a partir de eso se ha ido moviendo. Como le digo, seguimos teniendo reuniones con los señores y señoras diputadas para explicar todas las dudas que haya con respecto al proyecto y también con ciudadanos y con medios de comunicación. Hemos atendido innumerables medios de comunicación explicando los alcances, por qué escogimos una opción de proyecto integral y no seguir trabajando a partir de parches, y lo seguiremos haciendo, digamos. Creo que es nuestro deber y le corresponderá a la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus potestades constitucionales decidir si acepta o no acepta el préstamo, que ese es el momento en el que está ahora. Claro. Es una decisión básicamente de sí o no. Claro. Don Max, yo creo que difícilmente alguien objete la necesidad de restaurar y preservar esta en el rescate del patrimonio histórico nacional. Por supuesto, ese no ha sido el caso de los señores y señoras diputadas. El mismo don Pablo Heriberto, que ha sido una búsqueda, digamos, crítica, ha pedido más información del proyecto, ha sido muy claro en que él no está en contra de la restauración y la inversión en el teatro, sino el ámbito y el alcance del proyecto y otros temas de contratación administrativa. Pero no crea, si hay mucha gente que dice que no deberíamos invertir un centavo más en el Teatro Nacional. Los testigos están, el testimonio está en redes sociales. En las redes sociales, bueno. Sí. Igualmente, de repente lo que la gente cuestiona es la inversión. Es que 31 millones de dólares parece mucho si se considera que la póliza del teatro es cerca de 90 millones, es decir, es un 30% más o menos lo que se pretende invertir. Si tuviéramos, por ejemplo, si fuera el caso de un vehículo o una casa, una inversión de un 30% le hace uno pensar de que el inmueble, de que el bien está muy deteriorado y bueno, por lo menos el caso del teatro no pareciera que fuera tan así. No, el Teatro Nacional tiene un excelente estado de conservación. Nosotros lo que hemos planteado es que está en un riesgo grave de conflagración. Es un edificio que tiene un sistema eléctrico obsoleto, es un edificio que no tiene un sistema activo y pasivo integral y completo para
para evitar incendios y luego para suprimirlos, para monitorearlos. No tiene un sistema de vigilancia del edificio o de cámaras. La iluminación que tenemos, que ustedes pueden ver, es iluminación incandescente que genera calor. No tenemos un sistema de climatización moderno y apropiado que evite las fluctuaciones de temperatura que afectan los contenidos pictóricos de las pinturas de nuestras paredes. Tenemos también problemas de hacinamiento en el edificio que hacen que los espacios patrimoniales pensados originalmente para actividades artísticas, camerinos, etcétera, hayan sido cooptados por personal administrativo que implican computadoras, etcétera. No tenemos área de bodega cercana, no tenemos proveeduría institucional, donde metemos los papeles en el edificio patrimonial. Entonces, de lo que estamos hablando a través del cúmulo de necesidades, porque este edificio se diseñó, se construyó en final del siglo XIX, tenemos 122 años de cúmulos de necesidades y de cambios tecnológicos, cambios en códigos. Este edificio, pero es que no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho el Cuerpo de Bomberos con su examen, es un edificio que no cumple con las normas de seguridad apropiadas para la concentración masiva de público y la evacuación. Y todas las medidas administrativas que hemos podido tomar para minimizar los riesgos, reubicación de personal, sacar equipo innecesario, hacer poner extintores manuales en algunas partes, todo eso lo hemos hecho ya. Lo que nosotros estamos diciendo es, paremos ya el nadadito de perro, abordemos el proyecto de forma integral y démosle al Teatro Nacional 120 años más y ojalá mucho más. Ahora bien, ¿cuál es el costo simbólico que perdería el país y cómo cuantifica usted en caso de que esto se queme? Entonces, esa pérdida recuperable. Recuperamos la casona de Santa Rosa cuando se quemó, no recuperamos, se perdió. Hicimos una reconstrucción idéntica en ese lugar, pero eso es un testigo de lo que tuvimos. Eso es lo que dice esa reconstrucción, es nosotros tuvimos esto, pero esto que tuvimos dejó de existir. También quiero poner en relieve que cuando este edificio se construyó, eran apenas los inicios de la energía eléctrica. Entonces aquí no hay previstas, por ejemplo, no hay previstas ni canalizaciones. O sea, aquí no es venir con una cuadrilla de trabajadores, volar mazo, quitar paredes de gypsum y poner el nuevo sistema. Solo bajar la araña que tenemos aquí arriba requiere un trabajo especializado, una compañía especializada que tiene que sacar el material eléctrico original con alambres de cobre y hacer inventario, hacer restauración y volver a tenerlo en el mismo espacio. Si tenemos que levantar o bajar alguno de los cielos, estamos hablando de cielos que están cubiertos por obras de arte, están pintados. Es decir, esto no es la construcción de una clase, de una casa, un edificio para oficinas. Estamos hablando de una intervención altamente especializada. Precisamente entiendo que los gastos incluyen $7 millones en un sistema contra incendios y $2 millones en un sistema eléctrico, ¿es correcto? Grosso modo, la inversión se divide de esta forma. De los $31 millones, hay $18 millones que van a ser invertidos de forma directa en el edificio patrimonial. Y luego tenemos un edificio anexo fundamental para el proyecto, que está construido en que se construiría en el lote que poseemos acá colindando con la fachada este. Ya ese lote existe un edificio pequeño, viejo, y lo que le menciono ahí, lo que pretendemos nosotros es que se constituya en el cerebro de todos los servicios complementarios y fundamentales que se le van a dar al teatro, en donde estaría, por decirlo así, el alma, el corazón del teatro. En aquel edificio vamos a apostar y vamos a sacar de acá funcionarios administrativos, computadoras, coffee makers, bodegas, etcétera. Entonces, eso en primer lugar, y recuperamos los espacios históricos del edificio para su uso original, del edificio patrimonial del teatro.
Tenemos también ese lugar en donde estarán cuartos de monitoreo, de seguimiento, cuartos de máquinas que no podemos instalar en el edificio patrimonial. Yo no debo instalar aquí un sistema de servidores, un sistema de monitoreo y control con cámaras. Eso yo no lo debo, porque lo que estarías haciendo aumentando el riesgo del edificio histórico. Eso tenemos que ubicarlo allá. ¿Y cuánto costará esta parte externa al teatro? Ese edificio está planeado para un monto máximo de $8 millones. Y sería un área de construcción de 4.000 metros cuadrados, es lo que pensamos, con un costo promedio del metro cuadrado de $1.700. $1.700 es un costo absolutamente promedio para construcción, es decir, ahí no estamos hablando de un edificio de lujo. Lo que les quiero decir esto es que este es un proyecto interconectado. La forma en que se concibió este proyecto fue integral, interconectado, y el edificio anexo es esencial para poder dar todos estos otros servicios. Le voy a poner otro ejemplo. Necesitamos una planta eléctrica que no es más que un motor diésel muy grande. Esa planta eléctrica la necesitamos para dar continuidad al servicio acá en caso de que se vaya la luz en una obra, pero también para que sigan los sistemas de control, monitoreo y detección funcionando en caso de que hayan cortes eléctricos. ¿Dónde pondría usted ese generador? Es un generador muy grande, pesa varias toneladas. ¿Dónde lo pondría usted? Tendría que estar, bueno, no me corresponde a mí. ¿Usted lo pondría en el edificio patrimonial, por ejemplo? O sea, ¿cree que sería una buena decisión ponerlo dentro del edificio patrimonial? Ahora, no es una buena decisión ponerlo dentro del edificio patrimonial, estás incrementando el riesgo. Bueno, entonces si no podemos ponerlo dentro del edificio patrimonial, ¿a dónde lo ponemos? Lo ponemos en la fachada exterior, tenemos afectación del patrimonio, del entorno patrimonial. Lo ponemos en el costado sur, tenemos la avenida Segunda, no hay campo. Lo ponemos en el costado norte, la Plaza de la Cultura. Y si lo ponemos en la parte de atrás, además de que es la fachada este, no cabe. Entonces, ¿a dónde va a ir este generador? Este generador va en el edificio anexo. ¿Okay? Ahora, como tenemos un edificio anexo y tenemos calle 5, tenemos que generar una interconexión. claro, ahí es precisamente donde se va a construir este túnel, ¿no? Esa es una hipótesis de trabajo en este momento. ¿Okay? Esa es una hipótesis de trabajo. Se ha pensado que una vía idónea para hacer la interconexión de los dos edificios es un paso a desnivel. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo tengo que hacer, primero porque tiene que haber interconexión de cables, tiene que haber interconexión de equipamiento, bodegas de escenografía. Entonces yo quisiéramos poder pasar la escenografía sin esperar a que deje de llover, o si tenemos que trasladar alguna pieza histórica para su restauración, quisiéramos poder pasarla de forma segura sin estar expuesto a los elementos, a los automóviles, etc. Pero el túnel no es como para que los empleados no tengan el trabajo de cruzar una calle de un lado a otro. Lo que busca es esta interconexión. ¿Y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa de interconexión? Que necesitamos alguna alternativa de interconexión. Digamos entonces que decimos, bueno, solo dejamos las conexiones alámbricas. Esa podría ser una opción y empezamos a perder elementos de nuestro plan integral. O alguien dice, le sale más barato hacer un puente superior, como se ha intentado en algunas otras edificaciones acá. Y entonces empezaremos a tener todas las críticas de que ese puente afecta el entorno patrimonial del Teatro Nacional. Entonces son variables muy complicadas. Sí quiero decirles también que esta no fue la primera idea y que todo el mundo se casó con esta primera idea. El grupo de ingenieros y de técnicos evaluaron otras opciones. Se evaluó, por ejemplo, la construcción de un gran foso subterráneo, porque es la única otra opción. Entonces no puedes construir para arriba, no te puedes ir hacia los lados, bueno, vamos para abajo. Se evaluó la construcción de un gran foso subterráneo en el antejardín del Teatro Nacional, pero cuando se hicieron los costeos preliminares, resultaba carísima la inversión para el área que podíamos construir, que no solventaba todas las necesidades y que además empezábamos a poner en riesgo algunos otros temas, como que estaríamos excavando muy cerca de las bases del teatro. Entonces, hay otras opciones que se examinaron. Correcto. Nos señala usted que se trata de un proyecto integral junto con el edificio anexo. Sí. Eso quiere decir que en este caso para el gobierno
¿no habría la posibilidad de hacer esto en 2 etapas, de repente esperando a que mejore un poco la situación económica del país y en un segundo préstamo se consigan los recursos para la construcción del túnel, que es más de $1 millón, más los 8 millones que Sí. señalaba para el edificio anexo? De repente eso podría ayudar a conseguir la potabilidad necesaria en la Asamblea Legislativa, a callar las críticas de algunos congresistas, las preocupaciones de algunos diputados del PUS, de Nueva República, de Restauración. Vamos a ver, ese es un escenario posible en el caso de que el préstamo fuese rechazado. Si el préstamo es rechazado, pues nosotros no nos podemos quedar con las manos cruzadas y tenemos que seguir con nuestra labor de resguardar el patrimonio y cada uno asumirá las responsabilidades que corresponden. Lo que sí es importante es lo siguiente, eso implicaría volver a la mesa de dibujo, eso implicaría rediseñar, eso implicaría volver a proyectos parciales, curitas, que es lo que ha tenido el Teatro Nacional en los últimos 20 años, eso implicaría volver a pasar por el proceso de endeudamiento público, implicaría también perder la preinversión que hemos hecho en este momento y que no hemos hecho nosotros, hemos hecho con impuestos de los costarricenses todo el proceso de preinversión, todo el proceso de contratación para elaborar todos los planos iniciales, todo ese dinero se perdería, tendríamos que volver a empezar, no voy a decir que empezaremos de cero, porque hay un camino avanzado, pero casi. Porque la contratación administrativa tengo que iniciarla desde cero, con todos los plazos que ello implica. Yo calcularía que nosotros para tener un proyecto, como le digo, parcial, que no es el integral, listo y otra vez puesto a consideración del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, para volver a llegar al Congreso, no duraríamos menos de unos 3 años, 3 a 4 años en todo este proceso. Y no por ineficiencia de la administración, solo el proceso de pasar por todos los diferentes estamentos del Estado que aprueba un endeudamiento público, solo en eso duramos cerca de 14 meses, por ejemplo. Ya nosotros con las cosas listas. Entonces lo que le quiero decir es que en la eventualidad de que el proyecto fuese rechazado, que no estamos muy optimistas, de verdad, que las conversaciones que hemos tenido con los diputados en general son muy positivas y las voces que han cuestionado son pocas, les damos la importancia que tienen que ser y las estamos, pero con un poder de convocatoria importante. Claro. Nosotros entonces, el problema es que tendríamos desprotegido al teatro al menos 4 años más, pero además después de la aprobación del teatro, la ejecución, hay que sacar licitaciones internacionales, armar la unidad ejecutora, el inicio de la ejecución dura otro año. Entonces, estamos hablando de un periodo de 4 o 5 años en donde de nuevo estaríamos exactamente en la misma situación precaria en la que estamos. Entonces son 5 años de someter este inmueble patrimonial a un riesgo muy alto. Pero bueno, llegado a ese escenario, será lo que tendremos que afrontar con las responsabilidades que correspondan para cada uno. Un poco escuchaba la posibilidad de transparentar la inversión por medio de no contrataciones directas, sino licitaciones públicas internacionales, y entiendo que el gobierno ha asumido ese compromiso. El gobierno asumió ese compromiso desde que se negoció el mecanismo de financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica. En el contrato que nosotros firmamos, que es el que está sujeto al referendo de la Asamblea Legislativa, se acordó que la compra de bienes y servicios se realizaría por medio de licitaciones públicas, nacionales o internacionales, dependiendo del monto, con base en la normativa de contratación administrativa del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, el Banco Centroamericano de Integración Económica no tiene dentro de su norma la posibilidad de contratar directamente alguno de estos servicios. Entonces ya eso, digamos, viene ya desde la negociación que nosotros hicimos. Ahora bien, don Pablo Heriberto nos pidió algunas seguridades adicionales y algún gesto político de lo que él considera podría ser un portillo en una norma que abriría la posibilidad de algunas contrataciones directas. Nuestra lectura y la del propio Banco Centroamericano es que eso no es posible, que esas tales compras directas solo serían posibles en caso de una emergencia, por ejemplo, o en caso de que usted requiera ampliar un servicio de un oferente que ya ganó antes una licitación en un proceso competitivo y plenamente justificado. Pero en todo caso estamos buscando una
una moción de consenso que le dé las seguridades adicionales a don Pablo Heriberto, que los mecanismos de ejecución serán de competencia abierta, que es lo que nos interesa a todos, porque les recuerdo que estos 31 millones de dólares es la autorización máxima de gasto, pero estamos también con la posibilidad de que los oferentes, cuando vayan a competir, puedan bajar el precio, coticen a precio alzado. Pues de eso se trata las licitaciones. La administración hace una cuantificación de costos, dice esto me va a costar 10, esto es lo que nosotros decimos, y las empresas ofertan. Y ahí gana en igualdad de condiciones que tenga el mejor precio. Claro, el día de ayer se dio a conocer la renuncia ¿cómo se llama? Del director del Teatro Nacional. Sí. Esto en medio uno podría ligarlo con la presión que se ha sentido en los últimos días, los cuestionamientos de los diputados, pero ¿afecta en algo la batalla pública por el convencimiento de la necesidad de hacer estas obras de restauración? Yo espero que no. La administración continúa, el Estado es mucho más grande que cada uno de nosotros. El cuerpo administrativo del Teatro Nacional sigue indemne, trabajando, el consejo directivo de la misma forma. Yo he asumido de forma a honorem y por recargo la dirección del teatro. Yo vengo siendo presidente del consejo directivo del teatro en los últimos 3 y pico de años, casi 4. Así que estoy plenamente enterado de lo que sucede acá. La señora ministra se va a integrar como presidenta del consejo directivo. Y la persona sustituta estará nombrada dentro de muy poco. En general, esto sigue moviéndose adelante y don Fred tuvo algunas otras razones también de corte personal que expresó en su nota y son respetables, son las decisiones de don Fred. Correcto. Ya para finalizar, don Max, y tal vez quedarnos con ese mensaje, hace un par de meses o un poquito más quizá, se dio una discusión, un debate nacional similar, pero con la Universidad Nacional. En aquella ocasión eran 14 millones de dólares, Sí. Una plaza de la diversidad y la democracia, y pues hubo control político, hubo críticas, y al final la Universidad Nacional tuvo que ceder y frenar la inversión. En este caso, ¿cuál es la diferencia entre la inversión de la Universidad Nacional y la inversión que quiere hacer el gobierno con el Teatro Nacional? Que estamos invirtiendo en la punta de lanza del patrimonio arquitectónico nacional. No tenemos otro teatro nacional, ni obra que se le parezca en toda Costa Rica. Y no asumir la responsabilidad histórica que nos toca en este momento no es una opción. Entonces, esto no es una obra nueva, lo que estamos haciendo es continuando con el legado de 122 años de trabajadoras, gobernantes, miembros del cuerpo directivo del teatro, costarricenses que han asistido. Recibimos la obra en un estado, es en el estado en que se podía recibir con los recursos que han tenido las administraciones anteriores, y consideramos que era el momento de escalar en virtud de las alarmas que estábamos recibiendo por los conatos. Creo que es un caso muy diferente de la plaza que menciona usted, por lo único de este espacio. Perfecto. Muy bien, de esta forma damos por terminados este Facebook Live. Les agradecemos el habernos acompañado.